9:16. El último estudio de la Cámara Chilena de la Construcción reveló que el déficit habitacional aumentó un 13% en el país. Lo estuvimos hablando al inicio de esta semana con uno de sus representantes acá en la mañana informativa. Se estima entonces para esta entidad que cerca de 2,2 millones de personas están afectadas por el problema. Esto queremos analizar junto a Gerardo Ureta. Él es académico de la Universidad Mayor. Es experto en políticas habitacionales y mercado inmobiliario. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, estuvimos conversando con la gente de la Cámara a principios de semana y nos advertían que iban a dar a conocer estos datos. Ya hablaban en un incremento en el déficit habitacional entre el 13 y el 15% a nivel país. Se lo manifestamos también al ministro Monkeberg en la semana. Dijo no estar de acuerdo, que la cifra que ellos manejaban desde el ministerio era menor. O sea, para la Cámara hay un déficit cercano a las 740.000 viviendas. Para el ministerio, 393, 400.000 menos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que efectivamente existe hace varias décadas en Santiago y en Chile un déficit habitacional que ronda las 400.000 viviendas. Ya. Eso sí está claro. Hay momentos que ha subido, hay momentos que ha bajado, que se ha mantenido, pero eso sí es un déficit que es claro. Es como el déficit estructural. El déficit estructural que lo tenemos que de alguna manera solucionar y hay muchas entidades privadas, públicas, que han tratado de hacer esfuerzos por reducir el déficit habitacional y también la calidad de la vivienda que tenemos hoy día en Chile. ¿Y la Cámara hace una evaluación más voluminosa por qué? ¿Por la metodología? ¿Por que considera otras cosas que el Ministerio no considera? Me parece que la metodología que está ocupando la Cámara de la Construcción es positiva en cuanto a que nos alerta de algunas materias, como por ejemplo, hay viviendas que en Chile que no son de buena calidad y frente a un evento natural, podría ser un terremoto, podrían tener alguna deficiencia y podrían no quedar en buen estado post este evento. Entonces, sí es una llamada de alerta a decir tenemos un déficit también que es por la calidad de la vivienda. Entonces, muchas veces nos preocupamos nosotros de las viviendas como de los allegados o de quienes no la tienen la vivienda, pero tampoco nos hemos preocupado de cómo es la calidad de las viviendas en este momento, hoy día, frente a los que sí tienen. Sí, de hecho, hay un porcentaje que no es menor de viviendas que requieren renovación. Claro. Porque están en mal estado, un país que ya prácticamente empiezan a desaparecer las construcciones antiguas, adobe u otros, y requieren muchas de ellas un reemplazo. Sí, claro. O sea, nosotros después del terremoto del 2010 vimos cómo muchas propiedades en regiones, sobre todo, se destruyeron totalmente por el efecto del impacto del terremoto. Y hoy día nosotros, dentro de muchas simulaciones que se hacen en diversas casas de estudio, se alerta sobre que efectivamente los impactos que puede tener un terremoto o la venida de un terremoto no puede afectar demasiado a estas viviendas y tenemos que hacer algo. O sea, no tan solo preocuparnos de quienes no tienen vivienda hoy día, sino que qué hacemos con los que tienen y cómo les solucionamos la vida a ellos también. Sí. Respecto a esto de la tasa de reemplazo de las viviendas deterioradas, la cifra es bien importante porque para la Cámara de la Construcción, ya, las viviendas que se necesitan en Chile, el déficit son 739.603. Hablamos de casas o departamentos. El 42% para la Cámara obedece a que requieren recambio, renovación, 42% del total del déficit. Pero hay otra cifra que es súper importante, que es un 58% del total, que son personas que viven de allegadas. Ese fenómeno también es el que marca la tendencia. Sí, claro, y ahí empiezan también las discrepancias de qué es lo que significa allegado, quiénes son efectivamente estos allegados y quiénes no son allegados. Entonces, finalmente lo que tenemos que tratar de lograr cuando nosotros estamos construyendo una ciudad es tener metodologías, visiones consensuadas entre todos los diferentes actores para poder solucionar efectivamente el problema no tan solo de vivienda, sino que también transporte, todo lo que conlleva a vivir en una ciudad. Entonces, estos trade-off entre quién tiene la mejor metodología, dónde se producen las deficiencias, creo que tenemos que solucionarlas luego y llegar hacia políticas urbanas que sean más integradas
más que desarrollen de manera holística estas deficiencias que hoy día tenemos. Sí, bueno, el fenómeno del allegamiento, que es uno de los principales factores de incidencia del alza del déficit para la Cámara, dice que este factor subió 35% entre el 2015 y 2017. A ver, ¿cuáles son los principales motivos bajo los cuales se está registrando esto? Para la Cámara es sin duda el incremento sostenido del precio del suelo y de las viviendas. O sea, está cada vez más caro, por no decir imposible, para la inmensa mayoría poder comprar viviendas, y no solamente comprar, sino que arrendar también es bastante caro. Lo otro es lo que tú anticipabas. Nuestra planificación urbana es muy mala y tenemos todavía en los sectores más alejados mucha carencia de equipamiento, no solamente físico, sino también de servicio, de educación. Todo. Entonces mucha gente no quiere irse lejos y prefiere vivir allegada en una zona más céntrica, más cara, pero allegado, para estar más cerca de los servicios. Sí, claro, y ese fenómeno se viene dando hace unos 10 años y es interesante analizarlo porque hoy día pasa también, y esto hay que entender que la vivienda no es un fenómeno que se tiene que estudiar de manera aislada. Tenemos que también entender qué está pasando con el mercado laboral. Hoy día, cuando la gente crea una empresa, y esto es muy importante, cuando las personas crean su emprendimiento y ponen en su tarjeta el nombre, la dirección, hay todavía ciertos estigmas por poner que yo tengo mi dirección en una comuna que probablemente no enganche con el tipo de negocio. Entonces, finalmente eso hace que los mayores emprendimientos, los mayores desarrollos empresariales siempre se localizan en comunas como Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura. Entonces, seguimos empujando el mercado laboral con políticas de fomento hacia estos lugares, políticas también sociales de que nos llevan finalmente a que estos lugares sean donde se desarrolla el mercado, donde todos tengamos que ir a buscar el trabajo hacia esos sectores, y abandonamos otros lugares que pueden ser súper interesantes como polos de desarrollo, de mercado laboral en el sector sur. O sea, la comuna de La Florida, por ejemplo, es una comuna muy dormitorio. Nosotros podemos dar una vuelta a las 10 de la mañana, 11 de la mañana por muchas calles de La Florida y vamos a encontrar que no hay nadie. Eso lo vamos a encontrar con algunos animalitos por la calle y sería todo. Porque la gente se traslada a la mañana hacia el sector céntrico, sector oriente, a trabajar. Eso en verdad son no puede los ser. Menos los que se quedan trabajando en la Florida o en Maipú Claro. o en otras zonas más o menos. Y además son las comunas que concentran más población. Claro. O sea, comunas que superan los 2 millones de habitantes. Claro, entonces fomentar o desarrollar, incentivar a los empresarios que desarrollen y se localicen su mercado laboral, sus empresas, en lugares que no sean los clásicos, también esto impacta en el precio de la vivienda, porque finalmente localizarse en un sector de la ciudad provoca que el precio del suelo de vivienda también sea más caro porque es más atractivo estar en este lugar. Pero fíjate que si no es pito es flauta, en los sectores que son más baratos para comprar, por ejemplo, bueno, yo ya no sé en qué lugar el suelo es barato, pero se ecualiza el gasto de alguna manera igual. Ya, acá más lejos accedes a un terreno en mejores condiciones de precio, pero tenés menos conectividad. O tienes que desplazarte mucho tiempo, o tienes que pasar por más carreteras o por más tag, gasto más combustible, o tengo que pagar un pasaje más caro. O sea, igual es difícil hacer atractiva ciertas zonas, salvo por algunas cosas que creo que son muy exitosas, como por ejemplo la llegada del metro. Sí, claro. Y Licura, por ejemplo, se va a potenciar muchísimo con la llegada del metro. También hay que considerar que hay un costo detrás que la gente muy pocas veces lo valoriza, que es el tiempo del ocio, ¿ya? Y ese tiempo que yo tengo disponible para desarrollar otras cosas a veces no se valoriza. Y eso, los que sí pueden pagar, lo pagan y se traspasa a precio de suelo, porque vivir más cerca de un lugar. Hoy día hay un proyecto, por ejemplo, lo que está pensando Parque Arauco, desarrollar un conjunto habitacional dentro del mall. Dentro del mismo mall. Lo único que faltaba. Entonces, claro, ahí yo voy a tener todo lo que necesito en, no sé, un par de metros cuadrados al tiro. Y eso es lo que hoy día está aspirando muchas de las personas, sobre todo sectores, o sea, edades, segmentos que son de más jóvenes, de tenerlo todo al instante y que sea todo rápido. Creo que la ciudad va encaminándose allá.
Y además otro problema, el Transantiago o el RED o como se llame. El transporte público. El transporte público también juega un papel súper clave en esta construcción de la ciudad, en el encarecimiento de los precios, en el tema de los allegados, en que se hace cada vez más costoso el traslado, no tan solo monetario, sino que el perder tiempo en transportarse de un lugar. Bueno, de hecho la Cámara dice, dentro de las soluciones para enfrentar todo el déficit, revisar las políticas urbanas, Sí, claro. que es lo que estamos hablando. Pero además sugiere desarrollar una política fuerte de arriendos sociales con participación público-privada. Eso lo tenemos muy de escaso desarrollo, o sea, prácticamente no existe. Ahora hay algunos proyectos más bien de orden público con el alcalde Jadwe. Pero ¿sería una buena solución ya pensar derechamente en ofrecer los arriendos? Si el Ministerio de Vivienda no conversa con el ministro del Trabajo, es complejo. Porque la persona que decide vivir en un lugar, una de las decisiones más importantes es estar cerca del trabajo, ¿no? Para gastar menos tiempo en desplazarse. Entonces, si las políticas de arriendo van a ser solamente determinadas en un punto de la ciudad y bajo unas ciertas condiciones, sin conversar con el resto de los ministerios coordinados, es súper difícil. Y esto lo digo porque, ¿qué sacamos nosotros con fomentar, desarrollar una política de arriendo en Puente Alto cuando el 80% de las personas que viven en Puente Alto se desplazan y salen de la ciudad, o sea, salen de Puente Alto a trabajar? O sea, tú dices que conversen vivienda con trabajo para, por ejemplo, pensar en una política de arriendo, es decir, ya vamos a construir ciertas villas, pero cercanas a tal punto o foco industrial, de modo que esa gente se interese y diga, yo quiero arrendar ahí porque me va a quedar al lado la pega. Sí, claro, y eso fortalece también al desarrollo empresarial con personas más felices en su trabajo, que lleguen a la hora, que se vayan en un determinado minuto, en que las tasas de reemplazo también del mercado laboral, sobre todo en trabajos que son más esporádicos, más temporales, también puedan ser más fortalecidos. O sea, yo creo que tenemos harto que hacer, pero de manera coordinada. O sea, ya estamos, creo que, a tiempo de ya dejar de mirar la ciudad en cuanto a un solo sector, que el Ministerio de Vivienda no converse con el transporte, que no converse con justicia, que no converse con salud, con trabajo, con todo. Está todo concatenado como para buscar una solución integral. Y lo otro, que nosotros estamos pensando mucho en Santiago, o sea, las demandas habitacionales crecen por vivir en Santiago. Una persona, un estudiante, a mí me tocó trabajar 2 años en Valparaíso. Ya. Y yo viajaba una vez a la semana a Valparaíso porque integraba una comisión con otros expertos en materia de transporte, habitacionales, y el 90% éramos de Santiago, que viajábamos a aportar a Valparaíso, al Gran Valparaíso, para desarrollar políticas de movilidad y transporte. Entonces, yo creo que eso no podía ser. Hay platas también que llegan por ley espejo del transporte, que son para solucionar asuntos de transporte que mejoran también la calidad de la vivienda, la calidad de vida, pero como no hay gente que sepa desarrollar proyectos, no hay ideas y además las trabas que hay desde regiones para desarrollar un proyecto, que todo tiene que ser pasado por Santiago, desincentiva a cualquier persona a quedarse finalmente trabajando en su zona. Entonces, estudiantes de Viña del Mar, que está muy cerca, finalmente terminan su carrera y deciden venir a trabajar a Santiago, porque no queda otra opción. Eso nos ha pasado a todos. Eso, todos los provincianos tuvimos que partir, sobre todo los que nuestros desarrollos laborales, nuestros trabajos están aquí concentrados. Claro, entonces políticas de vivienda deben ser súper interesantes para que jóvenes puedan partir sus carreras. Para que sea atractivo. Claro. Sí, ya, pero a ver, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hace subir el precio del suelo? Porque imaginemos que el precio del suelo a lo mejor es más barato que acá no sé, en Valparaíso o en Viña, pero no es tanto más barato. O sea, tú hoy día no te compras nada barato. El precio del suelo está alto en todas partes. ¿Qué es lo que ha hecho que el suelo suba en todos lados? Yo entiendo que el suelo suba en lugares como la metropolitana porque hay una demanda por querer vivir ahí, sobre todo en ciertos sectores, pero en otros no. En otros no, es igual, es caro. En otras provincias. Sí, lo que ha pasado en Gran Valparaíso es que muchas personas han decidido vivir en Villa Alemana, Quilpué. Las comunas dormitorio. Claro, porque Limache, en fin. Claro, porque es más accesible
vivir en esos lugares, las propiedades pueden costar hasta incluso la mitad del precio de lo que cuestan acá. Entonces, ¿qué determina el precio? Es la localización. O sea, yo pago por localización, eso puede influir en un 70% del precio. ¿Ya? Entonces, si hay presión laboral, que los trabajos están concentrados en un punto de la ciudad, que ya sabemos cuáles son, los precios de ese lugar van a seguir subiendo. Entonces, las constructoras, las inmobiliarias, van a estar siempre presionando porque se desarrollen nuevos proyectos en esos lugares y ya no existan restricciones como las que se han impuesto hoy día por distintas comunas. Providencia, me acuerdo del caso cuando estaba la exalcaldesa Errázuriz, se prohibió y se limitaron muchas alturas en lugares que son determinantemente buenos, también localizados, y eso impide que también otras personas fuera que están más alejados, se acerquen hacia el mercado laboral, pero finalmente no queda otra alternativa y hay gente que está gastando mucho de su ingreso en pagar por estar en una buena localización. Lo otro, está cada vez más difícil el acceso a crédito. Está más difícil el acceso a crédito a, claro, las personas que tienen ingresos medios bajos, sí es muy complicado. Pero para las personas que tienen mayores ingresos está siendo más fácil adquirir propiedades y eso ha implicado también que puedan comprar muchas propiedades en un mismo minuto. O sea, imagínate que hay personas que pueden ser titulados con 2 o 3 años de recién de su profesión sin deuda y que pueden comprar hasta 4 o 5 departamentos al mismo tiempo. Entonces eso también genera patrimonio, genera movimiento de ciertos sectores, pero hay sectores medios que sí están bastante olvidados en términos de políticas integrales sobre ciudad. Y también de desarrollo de más proyectos con buen subsidio para los sectores medios, que sí existe el subsidio para la clase media, pero ojalá ver más y proyectos más atractivos también. Sí, claro, y eso que provoquen, los precios nunca van a bajar, pero que sí que no aumenten demasiado o tan sostenidamente como lo han hecho en los últimos años. Lo otro increíble, finalmente hoy día en el Mercurio, en el cuerpo de Economía y Negocio, no sé si viste el artículo que está ahí en la portada, ¿cierto? La concentración de la inversión actual y futura. Bueno, 100% casi la metropolitana, toda la inversión en construcción inmobiliaria, pero concentradísima en algunas comunas. O sea, Colina... ese es un problema que nosotros tenemos. Porque a mayor... Claro, el desarrollo inmobiliario avanza donde permite construir, donde es interesante también, donde los números dan y donde se puede desarrollar, donde las demandas están, donde la gente quiere vivir. Pero el problema que me llama la atención es que Colina se está desarrollando bastante. Hay mucha inversión privada para desarrollar proyectos inmobiliarios, como lo aparece hoy día en la portada del Mercurio. Pero finalmente esas personas cuando se tienen que trasladar, ¿a dónde? Al centro de la ciudad o al sector oriente a trabajar, hoy día los tiempos de recorrido son cada vez más altos, ¿sí? Y, no me lo digas, vivo por allá. Y empiezan, lo escuché alguna, y empiezan a exigir también mayores infraestructuras. Pues fíjate que y mayor desarrollo. Es impresionante, pero cómo ha sido de rápida la problemática del sector nororiente y su desarrollo inmobiliario. O sea, hace una década yo empecé a vivir allá. Hace una década se inauguró la autopista nororiente, que es una ruta súper cara, pero es una ruta con un estándar bastante bueno. Pero es cara, pero hay gente dispuesta a pagar. Dispuesta y además que tú tienes que asumir, porque por otro lado te sale lo mismo. O sea, ¿cuál es la alternativa para salir de ese sector? Es tomar Américo Vespucio, comerte no sé cuántos tags, claro, y te va a gastar más benzina. Entonces, en suma y resta, tú tienes que asumir que te fuiste más lejos por un mejor precio, mayor metraje cuadrado, en fin. Pero en una década, con autopista, súper cómoda y todo, hoy día ya hay mucho taco. Sí. Y se genera cuello de botella en las horas punta, porque ya no da abasto. Sí, claro. Entonces, y la proyección es que esto va a aumentar. Imagínate que todavía no hay edificios, hay solo casas. Sí. O sea, y ahí viene otra cosa que insisto en el punto. Necesitamos nosotros conversar, o que todos los ministerios conversen entre ellos, que escuchen muchas veces a las universidades, que escuchen los estudios ya que están súper demostrados, que las personas, y ver casos en otras partes del mundo, donde las personas no entran a trabajar a la misma hora. No salen a la misma hora. Mira, tú hablabas de una cuestión que es súper importante, conversar con otros ministerios. Sí. Dime si no hay algo más complejo que los colegios. La entrada al colegio, la salida del colegio. Cuesta muchísimo hacer cambios de horario.
Por ejemplo, o sea, ese tipo de decisiones marcan una diferencia en el funcionamiento ciudad. Sí, claro. Yo, como hago clase en la Universidad Mayor, yo trato de que nunca tomar ramos, o sea, nunca hacer clase a las 8 de la mañana. Porque no va a llegar. Ya, el impacto que tengo son 30 alumnos. Pero lo hago para que esos 30 alumnos no ocupen algún espacio. Pero lo que puedo hacer yo, en verdad, es bastante poco. Y trato de que los alumnos partan a las 10 de la mañana con clase. Claro. Pero eso debiera ser política que fomenten este desarrollo. O que los alumnos universitarios, y eso lo podemos ver en el verano, disminuye los alumnos universitarios y Santiago anda bastante bien. Y eso también tiene que ver que no se conversa con el Ministerio de Educación. Entonces, ¿por qué 1 millón de estudiantes estudian en Santiago? No puede ser. No puede ser que todos tengan que venir a Santiago a estudiar porque aquí están las mejores universidades, están las mejores... ¿sí? Yo encuentro que fuera de Santiago también hay cosas que hacer. Entonces, creo que es el minuto de decir basta y conversemos entre todos y solucionar esto rápido. Bien, Gerardo Breta, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias por la invitación.